Ella oyó a la vaca antes de verla. Era un sonido distinto a cualquier otro que Remedios hubiera oído antes en el ganado. No era el mugido bajo y paciente de un animal satisfecho, ni el agudo lamento de hambre. Era algo completamente diferente. Un sonido que llegaba en oleadas irregulares, laborioso y húmedo, como respirar a través del agua. Un sonido que pertenecía a una criatura que luchaba internamente y perdía terreno. Remedios dejó de caminar. Llevaba 3 horas en el camino de tierra, desde que el autobús la dejó en el cruce diciéndole que no iba más allá, y había estado poniendo un pie delante del otro, como hace la gente cuando pensar se ha convertido en un lujo demasiado pesado. Las colinas de Veracruz se alzaban verdes y húmedas a ambos lados del camino, beadensas con la exuberancia particular de ese clima, plataneros junto a las cercas, jengibre silvestre creciendo en las cunetas, el aire cargado con la dulzura de algo que florecía en algún lugar que no alcanzaba a ver. Era un país hermoso. No lo había estado observando. Entonces se detuvo y miró. A su izquierda, apartada del camino tras una cerca de postes de madera y alambre oxidado, se encontraba una propiedad que no había notado desde lejos porque estaba situada en una hondonada de la ladera, casi modesta en su aspecto. Una pequeña casa de hormigón encalado, un granero con techo de hojalata, un patio de tierra apisonada con un guayabo en el centro. La puerta estaba abierta, no rota, no caída, abierta, como si alguien se hubiera marchado a toda prisa y no hubiera regresado. El sonido provenía del granero. Remedios tenía 28 años. No, llevaba 6 pesos en el bolsillo izquierdo. Un pan duro de la estación de autobuses de esa mañana en su bolso y zapatos con la suela despegada en el pie derecho que había estado arreglando con un trozo de alambre desde Jalapa. No buscaba una vaca. No buscaba nada con un nombre específico todavía. Estaba en la etapa de movimiento que precede a la búsqueda, la etapa de simplemente no detenerse, porque detenerse, había aprendido en los últimos 4 meses, era lo que hacía que todo la alcanzara. Pero el sonido. Tenía una particular incapacidad para alejarse del sufrimiento que percibía. Esto no era heroísmo. Era más bien un defecto constitucional, algo que su madre había detectado en ella cuando tenía 5 años y llevó a casa un perro de 3 patas que nadie quería, o si de nuevo cuando tenía 12, y cuidó a la cabra enferma de un vecino durante 2 semanas sin que se lo pidieran, y una y otra vez a lo largo de los años, hasta que su madre dejó de llamarlo defecto y empezó a llamarlo simplemente Remedios. Ella cruzó la puerta abierta. El establo estaba oscuro por dentro tras el verde brillante del camino. Se quedó en el umbral, esperando a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, y lo que vieron fue esto: una vaca, grande, marrón y blanca, tumbada de lado en la paja con las patas extendidas en un ángulo que no era de descanso, sino de colapso. Sus costados se agitaban de forma irregular. Cuando Remedios se encontró con ella en la puerta, sus ojos estaban demasiado abiertos y se veían las escleróticas en los bordes. La mirada de un animal que sufre un dolor constante y que ha estado solo con él demasiado tiempo. Junto a la vaca, pegado a su vientre como si el calor fuera lo único que la mantuviera con vida, había un ternero. Tal vez tenía 2 días, tal vez 3. Su pelaje aún era áspero por la textura del parto reciente y estaba vivo. Remedios podía ver su respiración débil y rápida, pero aún con la fragilidad de los recién nacidos, cuya madre no puede soportar alimentarlos adecuadamente. Remedios dejó su bolso contra la pared. Dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular y a ambos: «Estoy aquí ahora. Y ahí, amigos míos, es donde comienza esta historia. No en una ciudad, no en un hospital, no en ningún lugar con electricidad, agua corriente o alguien que pudiera decirle qué hacer. Comienza en un establo en las verdes colinas de Veracruz, con una vaca enferma, un ternero recién nacido y una mujer con 6 pesos y una suela suelta, que había cruzado una puerta abierta porque no podía alejarse de un ruido. Si ese comienzo te resulta familiar, quédate conmigo. Esta historia apenas está dando sus primeros pasos. Remedios. Salazar había nacido en un pueblo llamado Teocelo, en las colinas cafetaleras sobre Jalapa, la mayor de 3 hermanos e hija de un hombre que conducía un camión de reparto y de una mujer que era, a todas luces, la persona más capaz del pueblo. Su madre, doña Esperanza, no era famosa por esto.
Las mujeres capaces de los pueblos pequeños rara vez lo son. Por lo que sí era conocida era por su versatilidad. Criaba abejas, hacía queso con las cabras de los vecinos, curaba fracturas en caso de necesidad cuando el centro de salud estaba cerrado. Sabía qué plantas a orillas del río reducían la fiebre y cuáles la aliviaban más rápidamente al combinarse con otras, y podía diagnosticar a un animal enfermo con la precisión de quien ha aprendido observando, cuidando, equivocándose ocasionalmente y aprendiendo de sus errores. No transmitió nada de esto mediante la instrucción. Lo transmitió a través de la cercanía, a través de que Remedios estuviera en la misma habitación cuando sucedían las cosas, absorbiendo la lógica de las manos de su madre. Remedios creció comprendiendo los cuerpos, sobre todo los cuerpos de los animales, su lenguaje de postura, mirada y respiración, la textura de su pelaje, los sonidos que emitían cuando algo fallaba. Lo entendía como algunos niños entienden la música, no como algo aprendido, sino como algo innato, listo para ser utilizado. Terminó sus estudios y empezó a trabajar en Jalapa, en la oficina de un proveedor veterinario que vendía medicamentos y equipos a los ranchos de la sierra. Su trabajo era administrativo. Contestaba el teléfono, tramitaba pedidos y llevaba la contabilidad. Estaba rodeada de los materiales para el cuidado de los animales, de los veterinarios y de los trabajadores de los ranchos que entraban y salían, y lo escuchaba todo sin olvidar nada. En un año sabía más sobre enfermedades y tratamientos bovinos que la mayoría de los vendedores. A los 3 años, los veterinarios la llamaban por su nombre y a veces, cuando la respuesta a una pregunta no era complicada, se la pedían. Conoció a Aurelio a los 23 años. Era ayudante de veterinario, 6 años mayor que ella, y provenía de una familia ganadera de Oaxaca. Era callado y cuidadoso, y poseía esa cualidad de paciencia y observación que ella reconocía en su madre, la de alguien que sabe observar antes de actuar. Salieron durante un año con la cautela de 2 personas que ya han sufrido desengaños amorosos y actúan con precaución. Se casaron a los 25 años, en la pequeña iglesia de Teocelo, con su madre en primera fila y 3 familiares de él que habían viajado desde Oaxaca y parecían bastante agradables. Se mudaron a Jalapa. Él continuó trabajando en la clínica veterinaria. Ella conservó su empleo en la empresa proveedora. En general, su situación era estable. Al principio, el problema con la bebida no era evidente. Así es un problema que empieza como un hábito y se agrava. No se anuncia. Se integra. Se explica con razones plausibles y disponibles. El estrés de una temporada difícil, un caso complicado, un cliente irracional. Remedios había crecido rodeada de gente que bebía y no tenía prejuicios categóricos al respecto. Observaba. Esperaba a ver si las razones cambiaban. No cambiaron. Intensificaron la situación. Al 3er año, el alcoholismo era un hecho en torno al cual giraba todo lo demás. Faltaba al trabajo. Pedía dinero prestado sin decírselo. Nunca fue violento. Ella quería ser precisa al respecto, porque la precisión importaba, porque la historia de lo que le había sucedido no era una historia de violencia y no quería que se contara como tal. Estaba ausente. Era poco fiable. Era un hombre que había sido absorbido por algo y había dejado de luchar contra ello. Y el precio de su rendición lo pagaron todos a su alrededor. Se quedó 2 años más porque creía en la posibilidad de recuperarse y porque había hecho una promesa, y no era una mujer que incumpliera sus promesas fácilmente. Una mañana, al despertar, comprendió, con esa claridad con la que a veces se comprenden las cosas incluso antes de abrir bien los ojos, que quedarse ya no era la forma correcta de lealtad, que había dado todo lo que tenía que dar no había servido de nada y que continuar haciéndolo tampoco ayudaría. Se marchó sin hacer ruido. No se llevó nada que no le perteneciera. No hizo ningún drama. Preparó su maleta, ropa, la libreta donde guardaba los remedios de su madre, una fotografía de doña Esperanza en el huerto de guayabas detrás de la casa en Teocelo, y le dijo que se iba y por qué, y luego se marchó. Había ahorrado una pequeña cantidad. No era suficiente. El billete de autobús a casa de su hermana en Veracruz le costó casi todo. Resultó que el marido de su hermana tenía ideas preconcebidas sobre cuánto tiempo debía durar la situación de Remedios, como una molestia ajena, y esas ideas se manifestaban de maneras sutiles y constantes, que a lo largo de 4 meses
Se acumularon hasta convertirse en algo insoportable. Se marchó con 6 pesos, un rollo de papel duro, un billete de autobús hasta el cruce de Paso Largo, un zapato derecho con la suela despegada, el cuaderno y la fotografía, y lo que su madre le había dejado en sus manos, lo cual, al estar parada en el umbral de un granero en las verdes colinas de Veracruz, resultó ser justo lo que necesitaba. La propiedad se revela lentamente, o del mismo modo que una persona se revela a sí misma cuando ha estado sola durante mucho tiempo y aún no está segura de si la nueva presencia es digna de confianza. Remedios pasó la primera hora entera en el establo, con la vaca. Remedios observó detenidamente lo que pudo antes de tocar nada. La vaca era una gran mezcla criolla, de las comunes en Veracruz, de lomo ancho, adaptada a este clima, con un pelaje marrón en la parte superior y blanco en el vientre y las patas. Tendría unos 5 años, en la plenitud de su vida. El parto, según pudo ver Remedios, había sido difícil. Presentaba señales de un trabajo de parto prolongado, y la temperatura de la vaca, cuando Remedios apoyó la palma de la mano sobre el flanco del animal y la mantuvo allí, era anormal, demasiado alta. No era el calor constante de un animal sano, sino el calor que irradiaba un cuerpo combatiendo una infección. Posiblemente fiebre de la leche. Sin duda, infección posparto. Tal vez ambas. Estas cosas sucedían cuando un animal paría sin ayuda, sin los minerales que su cuerpo necesitaba, sin que nadie limpiara lo que debía limpiarse después. La ternera era hembra, pequeña pero completa. Tenía las 4 patas, todo en orden y los pulmones funcionando. Había mamado un poco, Remedios pudo ver, pero no lo suficiente. La ubre de la vaca estaba solo parcialmente aliviada, lo que significaba que la ternera recibía leche. Pero ésta no fluía bien, lo que a su vez significaba que la condición de la vaca estaba afectando a todo lo demás. Remedios miró alrededor del granero. Había heno, aunque no mucho, tal vez para 4 días si se manejaba con cuidado. Había un bebedero, seco. Había un estante en la pared del fondo con una caja de hojalata oxidada encima, y dentro de la caja, cuando se subió a la caja para revisar, encontró 2 jeringas todavía en su empaque, un frasco de penicilina con aproximadamente 1/3 restante, un pequeño papel doblado que resultó ser una nota manuscrita con dosis escritas con letra de anciano, un manojo de hierbas secas que reconoció, ruda y epazote, y una sola fotografía de una mujer y un hombre frente a esa misma casa, el guayabo más pequeño detrás de ellos, el brazo del hombre alrededor de los hombros de la mujer, ambos entrecerrando los ojos hacia el sol, con la expresión de personas que son felices, pero no lo fingen. Volvió a colocar la fotografía con cuidado. Ahora lo entendía. Alguien había vivido allí. Alguien se había marchado, recientemente, o no tan recientemente. Por la brusquedad de las circunstancias más que por elección propia, porque quienes deciden marcharse no dejan penicilina, ni puertas sin llave, ni una vaca a punto de parir. Ella no conocía la historia. Todavía no la necesitaba. Lo que necesitaba era agua, así que fue a buscar la bomba en el patio, y funcionó, y llenó un cubo y se lo llevó a la vaca, y la vaca bebió con la profunda y agradecida manera de un animal que ha tenido sed más de lo debido. Luego se lavó las manos en el surtidor de gasolina, volvió a entrar y abrió su cuaderno. La sección de su madre sobre la fiebre posparto bovina ocupaba 4 páginas, escritas con la letra densa y práctica de Doña Esperanza, con pequeños diagramas en los márgenes que mostraban los puntos de inyección y una nota subrayada 2 veces. El animal no comerá hasta que ceda la fiebre. Alimente al ternero a mano si es necesario. No lo deje solo por la noche durante los primeros 3 días. Remedios lo leyó 2 veces. Luego miró el frasco de penicilina, la nota de dosificación escrita con letra de anciano, la vaca que yacía en la paja con los costados aún trabajando demasiado. La dosis indicada en la nota coincidía con la del cuaderno de su madre, con una diferencia de solo un 5%. Ella preparó la inyección. Cuando le clavaron la aguja, la vaca emitió un sonido que no era de protesta, sino más bien de reconocimiento. Un sonido bajo y cansado que decía, sí, algo está pasando, algo que podría ayudar. Remedios se sentó sobre sus talones en la paja, junto a la vaca y el ternero, bajo la luz verde filtrada que entraba por las rendijas de las tablas del establo.
y exhaló el aire que había estado conteniendo desde que cruzó la puerta. Afuera, a través de la puerta abierta del granero, el guayabo se erguía en el patio con sus pequeños frutos duros que comenzaban a amarillear. La casa esperaba. Las colinas se elevaban verdes por encima de la cerca. Un pájaro solitario cantó desde algún lugar recóndito del platanal junto al camino, una larga nota descendente a la que el valle respondió con silencio. Le dijo a la vaca en voz baja: «Vamos a trabajar juntas en esto». La vaca parpadeó. El ternero se acurrucó contra el vientre de su madre. La luz de la tarde se movió ligeramente sobre la paja. La casa fue revelando su información poco a poco, como suelen hacer las casas cuando se las abandona con prisas. La sala tenía una mesa, 2 sillas, un estante con alimentos secos, frijoles, arroz, maíz seco, a un frasco de azúcar con hormigas trabajando en la tapa que ella limpió y selló. La cocina tenía una estufa de leña con ceniza fría y una pila de leña al lado que alguien había cortado y no había usado. Había una olla de barro, una sartén de hierro fundido, 2 platos y 3 tazas. Un calendario en la pared que mostraba agosto del año anterior, todavía abierto en ese mes. Un círculo alrededor de una fecha a mitad de mes, escrito con bolígrafo rojo. El tipo de círculo que significa algo esperado, algo anticipado. Remedios no sabía qué significaba el círculo. Dejó el calendario donde estaba. En el dormitorio había una cama con una manta, un baúl con ropa de hombre, cuidadosamente doblada, lo que le indicaba que la partida no había sido decisión del hombre. Y en la mesita de noche, un rosario y una pequeña estampa enmarcada de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, cuyo rostro pintado miraba con la expresión particular de un santo que ha visto muchas dificultades agrícolas y no se ha hecho ilusiones al respecto. No había ropa de mujer. Ese fue el elemento que dio coherencia a la historia. No le dio más vueltas. Hizo que la casa fuera funcional, porque eso era lo que el momento requería. Barrió, encendió la estufa, calentó agua e hizo unas gachas de maíz ligeras con el maíz seco que tenía en la despensa, porque necesitaba algo caliente, y porque los 6 pesos no le alcanzarían y tenía que cuidar la comida que tenía. Comió de pie junto a la ventana de la cocina, mirando hacia el patio, hacia el guayabo, hacia el establo donde estaba la vaca. Regresó al establo al anochecer, administró la segunda inyección, le revisó al ternero y se sentó con ambos durante 1 hora. La respiración de la vaca había mejorado un poco. Aún no era buena, pero la agitación había disminuido ligeramente. El ternero había vuelto a mamar, lo cual era alentador. Remedios lo guió suavemente de vuelta a la ubre cuando se desvió, y el ternero se prendió con la feroz y decidida determinación de un recién nacido que ha comprendido lo más importante del mundo. Llamó a la vaca reina, no porque la vaca fuera majestuosa, no lo era. Era un animal de trabajo en apuros, con heno en el pelaje y los costados aún convulsionando con fuerza, sino reina, porque luchaba por su vida con una dignidad que merecía un nombre con significado. A la ternera la llamó Chispa, por su chispa, por la forma en que se había acurrucado contra su madre en el oscuro establo la primera noche, como si ella fuera la fuente de calor y no la que necesitaba calor. El vecino llegó al segundo día. Llegó a pie por un sendero que Remedios aún no había descubierto, que discurría junto a la cerca trasera de la propiedad y conectaba con la propiedad contigua al este. Tendría unos 60 años. Era delgado, con el andar pausado de un hombre que ha vivido toda su vida en los mismos kilómetros cuadrados y se ha resignado a sus dimensiones. Se detuvo junto a la cerca trasera y la observó mientras ella trabajaba, limpiando el canal secundario que alimentaba el patio, que se había llenado de sedimentos, y dijo: «¿Usted no es Evaristo?» Ella dijo que no. Dijo que Evaristo se había marchado en septiembre, tras el fallecimiento de su esposa, a casa de su hijo en Xalapa. Añadió que Evaristo le había pedido que cuidara de los animales, que comentó que había estado cuidándolos pero que tenía 71 años. El camino estaba embarrado y no había podido ir tan a menudo como debería. Dijo esta última parte mirando al suelo, con la cualidad particular de un hombre que rinde cuentas por un fracaso que ya ha dado cuenta muchas veces y del que aún no ha terminado de dar cuenta. Remedios dijo que la vaca estaba enferma pero mejorando. Añadió que el ternero estaba vivo y que las inyecciones estaban funcionando. Su rostro,
que había estado cargando con algo pesado, lo relajó un poco. Dijo llamarse Lorenzo Cuevas. Comentó que había una hija de Evaristo en Xalapa con quien se podía contactar. Añadió que la propiedad no se había vendido y que desconocía el plan. Remedios dijo que lo entendía. Dijo que no estaba allí para llevarse nada que no le perteneciera. Sin dijo que había encontrado la puerta abierta y a la vaca enferma, y que se había quedado porque alguien tenía que quedarse. Lorenzo Cuevas la observó fijamente durante un largo rato con la mirada penetrante de quien ha vivido lo suficiente para distinguir entre quienes se justifican y quienes dicen la verdad. Luego le dijo que volvería al día siguiente y le traería la cantidad adecuada del suplemento mineral que Reina necesitaba, el cual tenía en su propiedad. Dijo que estaría allí. Lo era, y lo hizo. El problema comenzó, como suele ocurrir en los lugares pequeños, con una mujer que decidió cuál era la historia antes de tener todos los datos, y a quien la incompletitud de su versión le resultaba menos interesante que el dramatismo de la misma. Se llamaba Doña Isadora, y vendía productos secos desde la sala de su casa, a 3 kilómetros del pueblo de Huatusco. No era una mujer maliciosa como algunas personas, no inventaba cosas de la nada. Reunía información, tomaba lo que observaba, lo que le habían contado y lo que sospechaba, y lo ensamblaba en una narración que le parecía completa, y luego la compartía como si esa sensación de completitud fuera sinónimo de veracidad. Lo que había averiguado era lo siguiente. Una mujer extraña había aparecido en la propiedad de los Cisneros, la tierra de Evaristo, y se había instalado allí sin permiso y sin ninguna conexión rastreable con la familia, y ahora vivía allí sola, usando la casa, los animales y las reservas de comida, y Lorenzo Cuevas, que a su edad debería tener más criterio, la estaba ayudando en lugar de llamar a la hija de Evaristo en Xalapa. Esta versión no era del todo errónea. Era incompleta en los aspectos específicos que hacen peligrosas a las versiones incompletas. Tenía la apariencia de verdad, pero carecía de su peso. Remedios se enteró por Lorenzo, quien lo mencionó en su tercera visita con la discreta indirecta de un hombre al que no le gusta ser mensajero de cosas que puedan causar incomodidad, pero que cree en el valor de estar informado. Ella preguntó, ¿alguien se ha puesto en contacto con la hija de Evaristo? Lorenzo dijo que había enviado un mensaje. Dijo que la hija se llamaba Fernanda, que estaba en Xalapa, que aún no había llegado, pero que había enviado un mensaje expresando su agradecimiento por el cuidado que se estaba brindando a los animales. Remedios dijo, entonces no hay problema. Lorenzo dijo, el problema es lo que dice la gente mientras espera a que los hechos se aclaren por sí solos. Ella lo comprendía. Ya se había topado con este tipo de problema antes. La fricción social de ser una mujer sola en un lugar donde la soledad femenina se percibe principalmente como una incógnita. No tenía marido, ni vínculos familiares visibles en el pueblo, ni explicación que los clientes de doña Isadora pudieran comprender y aceptar sin problemas. Era una incógnita, y las incógnitas generaban ansiedad en ciertas personas, y las personas ansiosas a veces actuaban de maneras que dificultaban la vida de la persona a la que se refería la pregunta. No dijo nada en público. Continuó con su trabajo. Al final de la segunda semana, el progreso era considerable. Reina mejoraba. La fiebre había bajado, su respiración se había normalizado y volvía a comer. Lo que Remedios recibió con un alivio físico, una sensación de liberación en el pecho, como si hubiera estado sosteniendo algo y ahora pudiera soltarlo. Chispa mamaba bien y comenzaba a dar sus primeros pasos en la paja con el esfuerzo concentrado y deliberado de una ternera que está calculando su equilibrio y descubriendo que puede manejarlo. El patio estaba despejado. El canal de agua corría limpio. El huerto secundario detrás de la casa lo había encontrado entre la maleza, un pequeño trozo de tierra que ya había sido trabajado y del que se acordaba. Lo había preparado y sembrado con las semillas de judías que encontró en la despensa. Había ido 2 veces a la tienda de doña Isadora a comprar cosas que no podía dejar pasar, porque era la única tienda a una distancia razonable a pie, y había sido amable y directa, sin siquiera mirar a los demás para comprobar la tensión de las interacciones. Compró su sal y sus velas y pagó con los 6 pesos que había conseguido vendiendo 3 manojos de quelites silvestres que crecían junto a la cerca trasera a una mujer en el mercado de Huatusco, quien no le preguntó de dónde venía.
Doña Isadora la observó en ambas visitas con la atención de una mujer que confirma una hipótesis. Remedios se dejó observar. No había nada en su comportamiento que confirmara la hipótesis, lo cual, en sí mismo, era una respuesta, aunque lenta. Lo que más le preocupaba, más que doña Isadora, era un hombre joven que apareció una tarde en la puerta principal, corpulento, seguro de sí mismo, conduciendo una camioneta con el logotipo de una empresa agrícola en la puerta. Se presentó como representante de un grupo promotor inmobiliario que, según dijo, estaba interesado en propiedades de la zona. Preguntó quién era el dueño de ese terreno. Ella le dijo que pertenecía a Evaristo Cisneros, a quien se podía contactar a través de su hija en Xalapa, y que ella se encargaba del cuidado del lugar mientras tanto. Él observó la propiedad, el jardín, el patio despejado, el granero, el progreso visible de un terreno en construcción, con la expresión de quien recalcula un presupuesto al alza, una mirada que a ella no le inspiraba confianza. Se marchó sin insistir más, pero dejó una tarjeta. La colocó en el estante junto a la fotografía de Evaristo y su esposa y escribió en su cuaderno: interés en terrenos. Compañía. Es demasiado pronto para saber qué significa esto. Observa. Al 16º día Reina empeoró. Llegó sin previo aviso, como suelen ocurrir los giros inesperados cuando llevas tanto tiempo esperándolos que casi has dejado de anticiparlos. En la noche, en silencio, en las horas oscuras, cuando el granero estaba en silencio, las ranas croaban ruidosamente en las zanjas y Remedios dormía en la casa por primera vez en 3 noches. Se despertó a las 2 de la mañana con un sonido que reconoció antes de estar completamente consciente. La respiración dificultosa e irregular que había caracterizado a Reina el primer día, el sonido que había intentado silenciar durante 2 semanas. Salió de la casa descalza y cruzó el jardín antes de terminar de pensar que debía ponerse los zapatos. Reina había vuelto a decaer. No era lo mismo que la primera vez. La fiebre había regresado, pero de forma diferente, localizada, a algo que Remedios comprendió con las manos antes de comprenderlo con la mente, palpando el flanco de la vaca hasta encontrar el calor, concentrado en la parte baja y a la izquierda. Una infección secundaria, diferente de la primera. La primera había sido difusa, sistémica, consecuencia general de un parto difícil. Esta era específica. Era algo que había estado actuando silenciosamente mientras la crisis mayor distraía a todos. Se le había acabado la penicilina. La había usado hasta el 10º día, cuando la infección original había resurgido brevemente antes de remitir definitivamente. Remedios estaba de pie en el oscuro granero con la mano en el costado de Reina e hizo un inventario de lo que tenía. El cuaderno, la voz de su madre, condensada en 4 páginas de escritura densa, las hierbas secas en la lata, la ruda y el epazote, y todo lo que pudiera encontrar en los límites de la propiedad en la oscuridad, lo cual no era una opción razonable a las 2 de la mañana en un lugar desconocido. La propiedad de Lorenzo estaba a 40 minutos a pie, y no sabía si él tenía lo que necesitaba, y no podía dejar a Reina y Chispa solas en ese estado. Ella tomó una decisión. Fue a la cocina y trajo la olla de barro y la sartén de hierro fundido. Calentó agua en el fuego de leña que había encendido en la entrada del granero. Peligroso en un granero, lo sabía, y lo manejó con toda atención, manteniéndolo pequeño y contenido, vigilándolo constantemente, su luz naranja en las paredes del granero y en los costados agitados de Reina. Preparó la infusión que el cuaderno de su madre describía para la infección bovina secundaria cuando se agotaban las opciones farmacéuticas. Ruda, epazote, una corteza que encontró a tientas en la oscuridad junto a la cerca trasera, que identificó por el olor y la textura como la que necesitaba, la que su madre le había mostrado una vez en un paseo por encima de Teocelo, y le había dicho: «Recuerda esta, Remedios, habrá un día. Llegará ese día». La hirvió durante 20 minutos. La dejó enfriar. La administró tal como se describía en el cuaderno. Lentamente, durante 1 hora, en pequeñas cantidades, con intervalos para que el cuerpo la asimilara. Chispa estaba despierta. Permanecía al fondo del establo, observando a su madre, observando a Remedios, pues con los ojos grandes e inseguros de un animal joven que aún no tiene la madurez para comprender lo que ve, pero entiende que es algo serio. Remedios le hablaba continuamente.
con la voz baja y firme que había aprendido de su madre. No eran palabras propiamente dichas, solo sonidos, el sonido de una presencia que no se iba. A las 4 en punto, la respiración de Reina comenzó a calmarse. A los 5 años era claramente mejor. A las 6, el sol se asomó entre las colinas, las ranas callaron y los pájaros comenzaron a cantar en el platanal junto al camino. Reina, con la lentitud y deliberación de un animal que regresa de lejos, se incorporó sobre su pecho. No de pie, todavía no, pero ya no tumbada. El cambio de tumbada a erguida sobre el pecho no es poca cosa en una vaca enferma. Es el cuerpo diciendo, todavía estoy aquí. Remedios no había dormido. Estaba sentada contra la pared del granero con las rodillas flexionadas, la vasija de barro vacía a su lado y el cuaderno abierto sobre las rodillas. Tenía los pies descalzos y fríos. Las manos le manchaban con corteza de árbol, una mancha que no se quitaba en días. Chispa se acercó, se paró frente a ella y la miró fijamente con esos ojos oscuros y serios. Entonces la ternera bajó la cabeza y apoyó el hocico contra la rodilla de Remedios, con delicadeza, con la deliberación propia de un animal joven que hace algo por primera vez, y lo mantuvo allí un instante. Remedios puso su mano sobre la frente áspera pero suave de la ternera. Permanecieron así al amanecer hasta que Reina emitió un sonido real, un sonido normal, el gruñido bajo y ordinario de una vaca hambrienta, yo presente y con la intención de seguir estándolo, y Chispa levantó la cabeza y fue con su madre, y la mañana llegó por completo. Si alguna vez han pasado la noche con algo que no estaban seguros de poder salvar, amigos míos, y han visto llegar el amanecer de todos modos, saben exactamente lo que sintió Remedios en ese momento. Si aún no lo saben, quédense conmigo, porque es uno de los sentimientos más importantes que una persona puede experimentar. Lorenzo llegó esa mañana. Llegó antes de lo habitual, lo que le indicó a Remedios que había estado pensando en la propiedad durante la noche, como suelen hacer los ancianos que viven solos y no tienen con quién compartir sus preocupaciones, llevándoselas consigo hasta la madrugada. Recorrió el sendero trasero con su peculiar andar pausado y miró a Remedios, y que estaba sentada en el escalón del porche con una taza de café que se había preparado con las manos aún manchadas de corteza. La miró a la cara y no le dio los buenos días. Él dijo, la vaca. Ella dijo, está boca arriba. La infección se propagó, pero la detectamos. Se quedó completamente inmóvil por un instante. Entonces dijo, debería haber venido ayer. Tuve un presentimiento y no vine. Ella dijo, no podías haberlo sabido. Dijo, tengo 71 años, cuando tenga la sensación de que debo venir. Ella no discutió con él sobre esto. Comprendía la particular forma de autocrítica de una persona que ha llegado a una edad en la que sabe que sus dudas tienen consecuencias y que ha dejado de fingir lo contrario. Entró en el granero y miró a Reina, que seguía tumbada boca abajo, pero ahora estaba alerta. Va comiendo heno con la concentración metódica de un animal que recupera lo cotidiano. Observó las cenizas de la pequeña hoguera junto a la puerta del granero, aún contenidas tal como ella la había mantenido, sin una sola chispa más allá del círculo. Miró la vasija de barro con los restos de corteza secos en su interior. Miró a Chispa, sana y presente, que lo observaba con la atención escéptica de su madre. Durante mucho tiempo no dijo nada sobre lo que estaba viendo. Luego metió la mano en la bolsa que llevaba. Siempre traía algo, como suelen hacer los vecinos que transforman la amabilidad en objetos, y sacó un pequeño frasco del suplemento mineral inyectable, colocándolo en el estante junto a la lata. Después sacó un trozo de papel doblado y lo puso al lado. Dijo, ese es el número de teléfono de Fernanda, la hija de Evaristo. Me llamó anoche. Viene el sábado. Remedios miró el trozo de papel. Dijo, le conté lo que has hecho aquí. Le hablé de la vaca, del ternero, del jardín, del canal, del estado de la propiedad cuando llegaste y de su estado actual. Se lo conté todo. Remedios dijo, ¿y qué dijo ella? Lorenzo miró las cenizas del fuego controlado, la olla manchada de corteza, a Reina comiendo heno. Dijo que vendría el sábado. Dijo que me asegurara de que la mujer que estaba allí supiera que estaba agradecida. Lo dijo mirando la pared del granero, de forma indirecta, comunicando cosas que iban más allá de su registro habitual.
Remedios sostuvo la taza de café, miró a Reina y sintió algo que había estado demasiado ocupada para sentir durante 3 semanas. El peso específico de ser vista, no examinada, no evaluada en cuanto a amenaza, o utilidad o conveniencia narrativa. Vista, por lo que había hecho, en la oscuridad, sola, sin testigos, con las manos manchadas de corteza y los pies descalzos y fríos. No lloró. No era una mujer que llorara fácilmente, y además estaba demasiado cansada para derramar lágrimas. Lo que hizo fue respirar hondo una vez, y luego se dirigió al estante, cogió el suplemento mineral y comenzó a preparar el tratamiento matutino de Reina. Lorenzo se sentó en la caja de la esquina, no ofreció ayuda, y no se marchó, lo cual era una forma de presencia en sí misma. Chispa se acercó e inspeccionó sus botas con gran minuciosidad. Luego estornudó y se retiró, y Lorenzo emitió un sonido que se parecía lo más posible a una risa, tal como su rostro parecía poder expresar. Afuera, de la mañana veracruzana se transformaba en ese tipo de día que esta región crea cuando decide ser generosa. Las colinas vibrantes, el aire fresco y el guayabo dejando caer sus pequeños frutos maduros en el patio, con suaves sonidos intermitentes. Cada uno un pequeño regalo que el árbol ofrecía, sin que se lo pidieran. Fernanda Cisneros llegó un sábado. Conducía un coche práctico y venía sola, lo que le reveló a Remedios algo útil sobre ella, incluso antes de que pronunciara palabra. Tendría unos 45 años. Era compacta y directa, con los ojos de su padre en un rostro que había trabajado arduamente durante mucho tiempo y que tenía rasgos moldeados por el propósito más que por el paso del tiempo. Entró por la puerta principal. Se detuvo en el patio y observó la propiedad con la atención de quien no la había visto recientemente y estaba calculando la diferencia entre lo que había sido y lo que era. Ella buscó durante mucho tiempo. Entonces miró a Remedios, que estaba de pie junto a la puerta del granero, y le dijo: «Tú eres Remedios». Remedios said yes. Fernanda se acercó a ella, le estrechó la mano con ambas manos y le dijo, directa y sin rodeos: «Lorenzo me lo contó todo. Gracias». Remedios dijo que había hecho lo que tenía que hacer. Fernanda dijo: «Lo sé, por eso te doy las gracias». Entraron en el establo y Fernanda vio a Reina, que ya estaba de pie, completamente erguida, desde el jueves, comiendo, mamando y ocupando su posición vertical en el mundo con una solidez que parecía toda una declaración. Y Chispa, de 3 semanas, con sus patas firmes y sus ojos vivaces, y su carácter claramente definido como curioso, audaz y ligeramente combativo, un carácter que Remedios había llegado a encontrar profundamente reconfortante. Fernanda se quedó parada en la puerta del puesto y los miró a ambos, y su rostro hizo algo complejo que no explicó, ni necesitaba explicar. Ella dijo: «Mi madre amaba a esta vaca. Se llama Reina». Remedios dijo que lo sabía. Dijo que le había puesto ese nombre la primera noche. Fernanda la miró. Le dijo: «¿Cómo lo supiste?» Remedios dijo. Parecía que ya había elegido su nombre y estaba esperando a que alguien lo usara. En ese momento, algo en el rostro de Fernanda se relajó. Una tensión que había estado cargando desde que llegó, tal vez desde el viaje en coche, tal vez desde septiembre. Cuando murió su madre y su padre se marchó, y la propiedad había permanecido allí con la puerta abierta, la vaca enferma y el jardín descuidado. Recorrieron juntas la propiedad. Remedios le mostró el canal despejado, el abrevadero reparado, el huerto con las judías ya crecidas y vigorosas, el guayabo podado de ramas secas que mostraba nuevos brotes en las puntas, y el cobertizo con sus almacenes ordenados. Le enseñó la anotación en el cuaderno de la primera noche y la de la noche de la segunda crisis, con naturalidad, no para impresionarla, sino para darle un informe completo. Fernanda leyó ambas entradas con atención. Luego miró la propiedad a su alrededor y dijo: «Mi padre no puede regresar. Sus rodillas están muy mal y vive con mi hermano. He estado tratando de decidir qué hacer con esta tierra». Remedios no dijo nada. Fernanda dijo: «Doña Isadora, la vecina del pueblo, ha estado diciendo que usted se instaló aquí sin permiso y que está utilizando la propiedad sin derecho». Remedios dijo: «Lo sé, lo he oído». Fernanda dijo:
Entonces te contaré lo que le dije a doña Isadora esta mañana, porque pasé por su tienda de camino aquí. Le dije que sé perfectamente quién está en esta propiedad y por qué, y que están aquí con el conocimiento y la gratitud de la familia, y que la próxima vez que elabore una historia debería considerar reunir todas las piezas antes de empezar a mostrarla. Lo dijo con el tono sereno y firme de una mujer que ya ha tenido la conversación y la ha dado por terminada. Ella dijo: doña Isadora no tuvo mucho que decir después de eso. Remedios miró el patio, el guayabo, el granero donde Reina era visible a través de la puerta abierta, de pie en la buena y sólida postura en la que se encontraba ahora. Ella dijo: ¿y el hombre de desarrollo inmobiliario que vino con la tarjeta? El rostro de Fernanda se endureció brevemente, como cuando uno reconoce algo que esperaba. Dijo: vino a ver a mi padre el mes pasado. Mi padre lo echó. La propiedad no está en venta y no lo estará. Hizo una pausa. Luego dijo: al menos no a él. Remedios waited. Fernanda dijo: quiero hablar contigo sobre lo que viene después. No hoy. Hoy deberías descansar. Pareces no haber dormido en una semana. Pero quiero conversar sobre esta propiedad, su potencial y sus necesidades. Y quiero hacerlo contigo porque ahora eres tú quien lo sabe. Lo explicó de forma sencilla, como una propuesta práctica. Una persona que tiene información hablando con otra que tiene información diferente, con el entendimiento mutuo de que lo que resulte de la conversación podría ser útil para ambas. Remedios la miró. Ella dijo: voy a preparar café. 4 meses después, la propiedad parecía un lugar que pretendía perdurar. El acuerdo que surgió de la conversación del sábado y de las 2 siguientes, y que finalmente se concretó en un documento redactado con claridad por el abogado de Fernanda en Xalapa, fue el siguiente. Remedios trabajaría y viviría en la propiedad a cambio de una parte de la producción, con la opción formal de comprar una parte del terreno después de 3 años, si ambas partes seguían satisfechas con el acuerdo. No era un documento complicado. No hacía falta que lo fuera. La complejidad ya se había vivido, en el granero, en la oscuridad, con las manos manchadas de corteza. La cosecha de frijoles llegó en julio y fue buena. El huerto secundario se amplió en agosto para incluir chiles, tomates y una hilera de yuca junto a la cerca sur, que doña Esperanza le había dicho a Remedios que era el cultivo más confiable en climas inciertos, porque no requería perfección, solo perseverancia. El guayabo produjo abundantemente en septiembre y Remedios preparó conservas con la fruta, 20 frascos dorados y fragantes, que vendió en el mercado de Huatusco los sábados. Lorenzo venía ahora 3 veces por semana. Tenía un motivo para ello. Fernanda había formalizado su papel como una especie de supervisor, sus ojos en el terreno cuando ella estaba en Xalapa, y él lo había aceptado con la seriedad aliviada de quien buscaba una forma de ser útil acorde con sus capacidades. Traía información, como siempre, y de vez en cuando opiniones contundentes sobre el espaciado de la yuca, que Remedios aceptaba con la paciencia particular que había desarrollado para las opiniones firmes con las que en general coincidía. Toñito, un sobrino de Lorenzo de 14 años, útil y muy hablador, una característica que Remedios creía que abundaba entre los adolescentes de la región, venía los fines de semana y ayudaba con el jardín y las tareas más pesadas. Se llevaba bien con Chispa, quien para entonces había desarrollado una personalidad tan marcadamente individual que Remedios había empezado a verla menos como una ternera y más como una colaboradora. Chispa seguía a Toñito por la propiedad con aire de dueña, como si hubiera decidido que él era su proyecto, y lo estuviera manejando como tal. Reina se recuperó por completo. A esto volvía Remedios, a veces, en momentos de tranquilidad, a la idea de que era posible, que la crisis de aquellas primeras semanas, las 2 noches, la infusión de corteza, los pies fríos, la olla de barro y el fuego en la puerta del establo, todo eso había sido superable, y había sobrevivido, y la prueba de la supervivencia era caminar por el corral, comer la buena hierba veracruzana y cuidar de Chispa con la eficiente serenidad de una vaca que ha pasado por algo y ha salido adelante con su esencia intacta. Tras la visita de Fernanda, doña Isadora dejó de contar historias incompletas sobre la propiedad. No se volvió afectuosa. Esa no era su naturaleza, sino precisa, lo cual era necesario y suficiente. En octubre, le comentó a una clienta que la mujer de la finca Cisneros
Había cosechado una buena cantidad de guayabas. Lo dijo como un hecho objetivo. Eso bastó. El encargado del desarrollo urbanístico no regresó. Fernanda venía una vez al mes. Ella y Remedios se sentaban a la mesa de la cocina donde antes se sentaba Evaristo con su esposa, y repasaban juntas el cuaderno. Las cuentas, los planes, las observaciones estacionales que Remedios había estado registrando con la precisión que su madre le había enseñado. Fernanda tenía visión para los negocios y Remedios, visión para la tierra, y entre las dos tomaban decisiones que ninguna habría tomado tan bien por sí sola. Una mañana de noviembre, cuando el aire tenía ese frío limpio tan característico de Veracruz, en la estación seca, y las colinas se recortaban nítidamente contra un cielo que había pasado del verde exuberante de los meses de lluvia a un azul pálido y claro, Remedios fue al establo para el primer ordeño. Reina estaba en la puerta del establo, como siempre, de pie, sana, con el pelaje liso y la mirada clara. Su imponente presencia llenaba el umbral con la autoridad serena de un animal que había pasado por lo peor y sabía que no volvería a suceder. Apoyó la cabeza en el hombro de Remedios en el saludo que se había forjado entre ellas durante estos meses. Un saludo discreto, constante, un reconocimiento diario entre dos criaturas que habían vivido algo juntas y habían decidido seguir apoyándose. Chispa estaba detrás de ella, mirando más allá de su madre hacia Remedios, con esa atención brillante y exigente que era simplemente su naturaleza, que había sido su naturaleza desde la primera mañana en que apoyó su nariz contra la rodilla de Remedios en la penumbra, que había sido su naturaleza desde antes de que tuviera un nombre para ello. Y Remedios comenzó a ordeñar. Los primeros chorros de leche golpearon el cubo con el sonido limpio que había estado escuchando cada mañana durante 4 meses y que, comprendió, seguiría escuchando durante mucho tiempo. El establo olía a heno y a ese particular olor cálido a animal que había llegado a asociar, no con ninguna sensación específica, sino con la continuidad, el olor de un lugar donde las cosas se cuidaban, donde el cuidado daba sus frutos, donde el mañana era una expectativa razonable. Afuera, el guayabo ya no tenía frutos, pero estaba lleno de brotes nuevos. El campo de frijoles estaba preparado para la estación seca. Las yucas se extendían pacientemente a lo largo de la cerca sur. Las colinas reflejaban la luz de la mañana. Y así termina esta historia, amigos míos. No es la historia de una mujer que no necesitaba nada. Remedios necesitaba cosas, las necesitaba con urgencia, en la oscuridad, el frío y las largas noches de incertidumbre sobre si aquello que intentaba salvar sobreviviría. La historia es que, a pesar de todo, hizo el trabajo. Cruzó la puerta abierta. Se quedó. Mantuvo el fuego pequeño y controlado, sin apartar la vista de él. Dejó que la voz de su madre en el cuaderno fuera suficiente cuando no había nada más. Y la vaca, amigos míos, no olviden a la vaca. La vaca que luchó desde dentro cuando Remedios luchó desde fuera, ambas en la oscuridad, entre la paja y la luz insuficiente, ambas eligiendo, como eligen los seres vivos sin lenguaje, seguir adelante. Si esta historia te encontró en tu propio granero, en tu momento más oscuro, con algo enfermo que no estás seguro de poder salvar, quédate. Mantén el fuego encendido. Lee tu cuaderno. Llegará la mañana. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué momento te impactó? ¿El hocico del ternero sobre la rodilla de Remedios? ¿Las manos manchadas de corteza a la luz del amanecer? ¿La vaca apoyando la cabeza en un hombro en un establo en noviembre? Comparte esta historia con alguien que esté pasando la noche en vela por algo que intenta salvar. Hasta la próxima. Dedícate a lo que amas. Que Dios te acompañe.